en el campus 415. Y antes de empezar con esta clase, vamos a empezar con una palabra de oración y vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Señor, ahora te pedimos que la meditación, Señor, de nuestros labios sea agradable delante de ti y que tú nos ayudes, Señor, en el aprendizaje de tu palabra, Señor, y en poder considerar cómo esta historia de la salvación que nos narras, Señor, e interpretas en tu palabra, poder estudiarla y considerar cómo encaja de manera conjunta y cómo, Señor, toda ella progresa, llevándonos, Padre Celestial, a aquel que es precioso para nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En esta clase vamos a considerar lo que es el pacto de la creación, el pacto con Noé y la creación, ¿ya? Acuérdense que en la segunda clase estuvimos hablando un poco del concepto de pacto y dijimos que la Escritura misma nos muestra que los pactos es esa columna vertebral de la historia de la salvación, es ese elemento que la propia Biblia nos da como elemento organizador de la metanarrativa, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que mencionamos que había 6 pactos básicos fundamentales que son los que nos trazan y organizan la historia de la salvación y que es importante entonces para poder trazar ese progreso redentor el ser capaces de situar conjuntamente y correctamente los diferentes pactos. Empezamos viendo lo que era el pacto de Dios con la creación, en Génesis 1 y 2, básicamente, y lo que hicimos fue justificar de que había verdaderamente un pacto en la creación, y después nos dimos cuenta y estudiamos de que con la creación Dios establece lo que es su ideal escatológico, ¿sí? Lo que Dios crea en la primera creación llegará o debería haber llegado a su ideal último, esa es la idea de ideal escatológico, su ideal último, ¿ya?, a todos los confines de la tierra. Con la creación vimos que Dios establecía su orden, ¿ya? Ese desorden y vacío es vencido, ese caos inicial es vencido por el acto de crear de Dios. Establece orden creando los espacios, establece su orden llenando los espacios y finalmente creando a la corona de su creación, que es el ser humano, que gobernará y sojuzgará todo lo que es la creación. Por tanto, ya la creación vemos como cuando Dios establece su orden es sinónimo a establecer su gobierno, a establecer su reino sobre todo lo creado. Y vimos que el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, esto nos daba categorías de pacto. Explicamos, ¿ya? En las categorías de pacto, el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, era una categoría de pacto de una relación vertical, de que el ser humano era creado como hijo de Dios, ¿ya? Y una relación horizontal de que el ser humano es creado como rey o vicerregente, debía sojuzgar y gobernar la tierra, es decir, debía extender el reino del Creador sobre toda la creación. En un primer jardín y templo, que era el Edén, donde el ser humano fue puesto como sacerdote para ministrar, siendo fiel y obediente a la primera ley e instrucción que Dios dio en el jardín del Edén. Por tanto, incluso vivir en el Edén tenía instrucciones en cierta manera. Por tanto, ahí las categorías que nos aparecían ya en esa relación de pacto era la idea de hijo, rey y sacerdote en una relación de fidelidad y lealtad obediente a su Creador, ¿sí? Esto evidentemente se perdió con la caída del ser humano en Génesis 3. El ser humano quiso ser como Dios, no en el sentido de ser creado a su imagen y semejanza, sino que quiso extender su propio reino, no el reino del Creador, ¿ya? Pero todo y así, en medio del juicio, nos damos cuenta de que Dios no va a pasar página, ¿ya?, sino que Dios establece lo que es el protoevangelio en Génesis 3:15, esto lo mencionamos en la primera clase, ¿ya?, de que establece de que vendrá la simiente de la mujer que acabará machacando la cabeza de la serpiente, aunque con un coste. La serpiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer, ¿ya? Eso evidentemente dijimos que nos lleva a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente última de la mujer, Él es el postrer Adán, Él es la imagen y semejanza de Dios por excelencia, Dios encarnado, quien es el Hijo por excelencia, el Rey por excelencia y el sacerdote por excelencia. Los 3 oficios que nos encontramos en Adán nos los encontramos aplicados en Cristo Jesús, el cual traerá su reino de salvación y nueva creación, ¿ya?, y restaurará, por lo tanto, nosotros, ¿ya?,
restaurará los redimidos, esa imagen de Dios, somos creados a imagen de Cristo, entonces somos adoptados como hijos, como un reino de sacerdotes, ¿ya? Que viviremos en lo que es los nuevos cielos y en la nueva tierra última. ¿Ya? Entonces fíjense que así es como trazamos con esos pactos y esos grandes temas que se van desligando, ¿ya? Lo que es la historia de la salvación. Ahora bien, es un salto muy grande y muy rápido pues ir aquí de Génesis ya directamente a Cristo, porque antes en ese progreso, acuérdense que la historia de la salvación es progresiva, ¿ya? Pues nos encontramos otros pactos en los cuales Dios va construyendo progresivamente y orgánicamente esa salvación hasta llegar a la persona de Cristo. Un libro que les quiero recomendar, ¿ya? Que es este libro de Donald Carson, ¿ya? Que yo lo tengo en inglés, pero creo que el título en castellano es El Dios que está presente. ¿Sí? El Dios que está presente. Lo buscan en esa página conocida de internet que uno entra ahí y encuentra de todo, incluso lo incontrable lo encuentra ahí, ya saben qué página les digo. Los ponen y ahí El Dios que está presente de Donald Carson. Es un libro muy sencillo de leer, es un libro muy práctico, pero básicamente les da una visión de todo lo que es la historia de la salvación y nos ayuda a situarnos en cada momento dentro de la historia de la salvación. Creo que tiene guía de estudio también, así que es un libro útil si se quiere llevar algún estudio, ¿ya? Pero bueno, ahora vamos a lo que es el siguiente pacto, es decir, en ese progreso de la historia de la redención, llegamos ahora al siguiente pacto, que es el pacto que Dios establece con Noé y con la creación. Y eso nos sitúa en Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Si recuerdan, en la segunda clase les expliqué que la primera mención de la palabra pacto aparece en Génesis 6:18, que es cuando Dios dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y acuérdense que aquí dijimos que la expresión era la expresión que debía traducirse no tanto como establecer mi pacto, sino como mantener mi pacto. Por tanto, ahora lo que Dios va a hacer es mantener el pacto que estableció con la creación en Génesis 1 y en Génesis 2. Esto entonces nos mostrará de que categorías que nos hemos encontrado en Génesis, ¿ya? No, en Génesis 1 y 2, nos las vamos a encontrar ahora en el pacto que Dios establece con Noé y con la creación. Nos vamos a encontrar categorías, lo verán, de que Noé es presentado como un nuevo Adán. Nos vamos a encontrar la misma bendición que fue dada a Adán y a Eva, nos las vamos a encontrar dada a Noé y a su familia como un nuevo Adán. La idea de una nueva creación que es iniciada con Noé y su familia nos la vamos a encontrar aquí, ¿ya? Nos vamos a encontrar muchos paralelos y esto es por algo que explicamos en la primera clase, porque la historia de la redención presenta un carácter escatológico, ¿ya? Ese primer ideal de la creación no llegó a su asolimiento último por el primer Adán, y ahora la historia de la salvación redime, es decir, hay esos ciclos de escatología donde nos vamos a volver a ver un caos inicial de aguas, una nueva creación, un nuevo Adán, pero una nueva caída, ¿ya? Y entonces la historia sigue hasta que así llegamos a Cristo que trae todo esto a cumplimiento, ¿sí? Para esto debemos situarnos un poquito dentro de la historia de Noé, que empieza en el capítulo 6, ¿ya? Y en el capítulo 6, mis hermanos, aquí evidentemente nos encontramos otras cosas de debate, ya que se nos dice en el capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre. El versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Evidentemente aquí salen las preguntas de quiénes son esos hijos de Dios, ¿ya? Que vieron a las hijas de los hombres, y quiénes son esos gigantes, ¿ya? Al igual que posiblemente les excepcioné con Génesis 1, versículo 1 y 2, no explicándoles qué pasaba en esos versículos, porque no es el tema, tampoco aquí les voy a explicar con esos gigantes y esos hijos de Dios. Simplemente, porque no tenemos tiempo y no es el tema, solamente quiero trazar lo que es ese progreso en la historia de la redención. Decirles que con el tema de hijos de Dios hay tres teorías, ¿ya? Unos determinan que eran ángeles, ¿ya? Y ¿por qué? Porque la expresión esa de hijos de Dios aparece también en el libro de Job aplicada, ¿ya? A ángeles, por tanto hay la opinión de que serían ángeles. Otros tienen la opinión de que se refería a reyes y príncipes de aquel tiempo.
y otros determinan que tiene que ver con lo que es la simiente de la mujer que aparece ya desde Génesis 3:15. ¿Ya? Sea como sea, mis hermanos, lo que sí les aconsejo es que no vean la película de Russell Crowe de Noé, ¿ya? Porque ahí sí que hacen lo que es una interpretación totalmente extraña de esos gigantes que aparecen mencionados en el versículo 4, así que tomen lo que quieran como interpretación de esas tres que les he dicho, menos la película esa de Noé, ¿ya? Pero, ¿dónde nos situamos con Génesis 6? ¿Ya? Con Génesis 6 nos situamos, mis hermanos, de que el caos, y eso es muy importante, el caos que ha empezado o que empezó en Génesis 3 con el pecado, el caos y el desorden que el pecado trajo en Génesis 3, ese caos y ese desorden crece a niveles máximos cuando llegamos a Génesis 6. Fíjense que en Génesis 3 entra el caos y el desorden del pecado. Ese caos y ese desorden empezamos a verlo ya en lo que es el asesinato de Caín hacia su hermano Abel. Por tanto, esa oposición entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer ya empieza a verse funcionando entre Caín y Abel. Pero Dios en su misericordia sigue la historia y da a Set en sustitución básicamente de Abel. Y entonces estas dos líneas de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente continúan y llegamos precisamente que ese caos iniciado, ya en Génesis 3, llega a niveles gigantescos, a niveles espectaculares cuando llegamos a Génesis 6. Ya era un caos, un desorden, una perversión tremenda cuando llegamos a Génesis 6. Y Dios tiene que tomar medidas, ¿ya? El juicio de Dios no va a ser aquí un juicio caprichoso, que es el juicio del diluvio. Los juicios de Dios nunca son caprichosos. Dios no es como el dios pagano Zeus, ¿ya? Que lanzaba rayos y se levantaba con el pie izquierdo. El juicio de Dios siempre, mis hermanos, es un juicio que surge de su propia ser santo hacia aquello que es una ofensa a su ser y a su santidad, que es el pecado. Y por lo tanto Dios tiene que poner básicamente medidas y va a traer el juicio del diluvio. Por lo tanto hay algunos teólogos que hablan del juicio del diluvio como gracia restrictiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios primero lo que hace es limitar la edad del ser humano para que esa maldad no siga adelante, ¿ya? Y después con el juicio del diluvio, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a evitar, para decirlo así, que la simiente de la serpiente acabe devorando la simiente de la mujer. Por tanto, con el juicio del diluvio va a mantener una generación, que es la generación de Noé, la cual va a seguir la promesa de redención de la simiente de la mujer, ¿ya? Fíjense cuando llegamos a Génesis 6, ¿ya? Y en el versículo 8, los primeros 7 versículos se nos describe el gran caos y desorden, ¿ya? De la situación de la humanidad. Y en el versículo 8 hay un pero, ¿ya? Y ese pero cambia la situación. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. ¿Ya? Debemos saber que el libro de Génesis se organiza en lo que se llaman 10 toledots. La palabra toledot es la palabra hebrea para describir lo que es generación, genealogía, ¿ya? Por tanto, esas 10 genealogías que nos encontramos en el libro de Génesis, que son los pilares que estructuran el libro de Génesis, nos permiten en cierta manera trazar, por un lado, la simiente de la mujer y por otro lado, la simiente de la serpiente, ¿ya? Y aquí nos encontramos que en medio del caos, ¿ya? En medio del desorden que ha llegado a grado sumo, ¿ya? Que empezó en Génesis 3, pero llega a grado sumo en Génesis 6, nos encontramos de que por la gracia de Dios hay esperanza, ¿ya? Porque hay una genealogía, que es la de Noé, que va a seguir con lo que son esas promesas de redención que Dios estableció en la simiente de la mujer y que restaurarán ese ideal mismo de la creación, ¿sí? Por lo tanto, eso es donde nos situamos básicamente cuando llegamos a Génesis 6. Y lo que hace Dios básicamente es no solamente anunciarle a Noé que traerá un diluvio, sino que en el versículo 18, como hemos visto, Dios establecerá un pacto con él. Versículo 18, vamos a volver a leerlo en cómo deberíamos traducirlo. Mas mantendré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú,
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Por lo tanto, fíjense que ahora Dios va a mantener, como hemos dicho, con Noé, el pacto que Dios hizo con la creación en Génesis 1 y 2. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque recuerdo que leí hace tiempo en un libro, un autor que decía que Dios estaría justificado en destruir a cada generación con un diluvio. Por lo tanto, el hecho de que ahora Dios se comprometa él mismo con el pacto que va a hacer con Noé y con la creación, lo veremos, se comprometa él mismo a mantener el pacto que estableció en la creación en Génesis 1 y 2, es que Dios toma el compromiso de no volver a destruir la tierra hasta que, en cierta manera, déjenme decirlo así, ¿ya?, llegue a cumplimiento las promesas que vienen en la simiente de la mujer y se cumpla la redención de ese ideal de la creación. Por lo tanto, Dios se compromete, en cierta manera, a que su meta narrativa, a que su historia de la salvación siga progresando hasta la llegada última de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahora fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya, esta clase, creo, mis hermanos, que va a ser más corta que las otras, pero fíjense que ahora nos vamos a encontrar una serie de paralelos, ¿ya?, de paralelos con la narración del diluvio y la narración de la creación. Y nos vamos a dar cuenta de que esto nos va a mostrar de que Dios, en cierta manera, es como si volviese nuevamente al estado inicial de caos en el que las aguas cubrían toda la tierra. Fíjense, cuando llegamos al capítulo 7, mis hermanos, de Génesis, después de que Dios anuncia de que mantendrá un pacto con él y entrará en el arca él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, en el capítulo 7 nos damos cuenta que entonces es cuando viene el diluvio, ¿ya? Y aquí hay comparativas que debemos hacer entre Génesis 1 y Génesis 7, ¿ya? Nuevamente les remito a una tabla, mis hermanos, que tienen en sus notas, que es una tabla que está relacionada evidentemente con este tema, ya este tercer estudio del pacto con Noé y la creación, que es una tabla que dice la tabla del diluvio como reverso de la creación. El diluvio, mis hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? El diluvio va a revertir la creación misma. Fíjense, cuando vamos a Génesis 1, mis hermanos, nos damos cuenta de que en los versículos del 6 al 8, si leen los versículos del 6 al 8, Dios estableció una separación y un orden entre las aguas y los cielos. ¿Ya? Hay un orden donde Dios establece una separación, un orden entre aguas y cielos. Fíjense los versículos del 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Ya? Si siguen leyendo, fíjense que en el versículo 9 entonces aparece lo que es el mar, la tierra, etc. Fíjense. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas se llamó mares. ¿Se dan cuenta? En esos versículos hay una separación, un orden entre lo que es el cielo, la tierra, el mar. Ahora, cuando vamos al capítulo 7, ¿ya?, de Génesis, cuando llega el diluvio, fíjense, mis hermanos, que entonces hay un reverso de esa situación. Esa separación entre cielos, tierra y agua, esa separación, mis hermanos, salta por los aires. Esa separación se pierde. Y sobre todo lo vemos en el versículo 11 del capítulo 7. La imagen narrada en el versículo 11 del capítulo 7, en cierta manera, destruye esa separación protectora que Dios estableció en Génesis 1. ¿Ya? Esa separación que separa las aguas de las aguas, que separa la expansión, los cielos, eso desaparece, es roto. Fíjense el versículo 7, el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es decir, aquí son rotas todas las fuentes del gran abismo
las cataratas de los cielos son abiertas, y aquí, mis hermanos, lo que se rompe es esa separación entre la expansión que Dios estableció y llamó cielos, y las aguas y la tierra que Dios llamó tierra y mar. ¿Ya? Esa separación se rompe cuando se abren lo que son las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Fíjense cómo hemos visto en Génesis 2 que de la misma manera en Génesis 1, en el versículo 9, ¿ya? Se juntan las aguas debajo de los cielos y aparece lo seco. Fíjense el versículo 9 de Génesis 1. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Bien, nuevamente esa imagen del versículo 9 del capítulo 1 desaparece cuando vamos, mis hermanos, a lo que es el versículo 11 del capítulo 7. Es decir, ahí desaparece todo esto. Se juntan las aguas del abismo con la tierra, con la expansión, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos encontramos entonces, mis hermanos? Fíjense que estuvo lloviendo por 40 días y por 40 noches. Y las aguas permanecieron sobre la faz de la tierra, nos dice Génesis, 150 días. Fíjense que si toman, mis hermanos, lo que es esa descripción de Génesis 7, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué situación nos vuelve a situar la Biblia? La Biblia con el diluvio y las aguas cubriendo toda la faz de la tierra, mis hermanos, las aguas que brotaron de esas cataratas de los cielos y de esas fuentes del abismo, mis hermanos, nos sitúan exactamente en la misma situación que estábamos en Génesis 1, versículo 2, que es precisamente que la tierra estaba desordenada y vacía, y nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se dan cuenta? Es como si ahora Dios hubiese tomado, déjeme decirlo así, la máquina del tiempo y con el diluvio nos hubiese vuelto al punto cero en Génesis 1, versículo 2. Las aguas del caos volvían a cubrir toda la tierra. Es decir, estamos nuevamente al inicio de la creación. Por tanto, fíjense cómo el diluvio aquí en Génesis 7, ¿qué es? Es en cierta manera lo que hemos dicho, es decir, es un reverso de esa creación volviendo al estado inicial de las aguas caóticas cubriéndolo todo. Y a partir de aquí, fíjense cómo los paralelos de la narración de Noé con la creación siguen. Porque a partir de esa situación de que las aguas lo cubren todo, ahora es como si Dios iniciase una nueva creación. ¿Recuerden esos ciclos de escatología que les dije? Pues bueno, nos los encontramos aquí. Ahora, otra vez, de unas aguas caóticas que lo cubren todo, Dios inicia una nueva creación. Y eso nos lo encontramos a partir del capítulo 8 de Génesis, que de la manera en cómo las aguas van a empezar a decrecer, va a seguir el orden y el patrón de la creación en Génesis 1. Por tanto, Génesis 8 va a seguir mucho el patrón de la creación de 6 días de creación en Génesis 1. Fíjense, mis hermanos, van a mostrarse lo que son 7 fases, ¿ya? Y en la primera fase, la fase 1, mis hermanos, es lo que se puede llamar la fase de precreación, ¿ya? Y nos encontramos, fíjense, que de la misma manera que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en Génesis 1 y 2, de la misma manera ahora nos vamos a encontrar que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas del diluvio. Fíjense, nos lo encontramos, en Génesis 8, los versículos 1 y 2. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento. Paren aquí, porque la palabra viento en hebreo es la palabra ruaj, y es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Sucede lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra griega para espíritu es pneuma, y esa palabra griega pneuma se utiliza tanto para espíritu como para viento,
Y ese es el juego de palabras que Cristo utiliza en Juan 3 cuando habla a Nicodemo, ¿ya? El viento sabes de dónde viene y a dónde va, oye su sonido, todas estas cosas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la palabra que utiliza para viento es la palabra ruaj, ¿ya? La misma palabra para espíritu. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 8, a mitad. Dice, hizo pasar Dios un viento, un ruaj, sobre la tierra. En cuando nos encontramos de la misma manera. El Espíritu se movía sobre las aguas, el ruaj de Dios se movía sobre las aguas en Génesis 1 y 2, y ahora el viento de Dios vuelve a moverse sobre las aguas. ¿Eh? Y fíjense que hay palabras que nos relacionan esos dos versículos. Fíjense que en Génesis 1 y 2 nos encontramos los términos, en Génesis 1, versículo 2, términos de tierra, abismo, espíritu, aguas. Y cuando vamos a Génesis 8, versículo 1 y 2, nos encontramos las mismas palabras. Viento, ruaj, tierra, aguas, abismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay un paralelo. Pues bien, ahora viene una segunda fase. Después de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, tanto en Génesis 1 como en Génesis 8, la segunda fase nos sitúa en el segundo día, ¿ya?, de creación en Génesis 1. Y fíjense que en el segundo día de creación, de la misma manera como Dios dividió las aguas, Dios ahora reúne las aguas. ¿Y qué es lo que hace cuando reúne las aguas en el diluvio? Restablece nuevamente las fronteras entre el cielo y la tierra. Esa separación que puso en Génesis y que se perdió por el diluvio, ahora reúne nuevamente las aguas y vuelve a ordenar y a establecer la separación entre cielo y tierra. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, en Génesis 8, versículo 2. ¿Ya? Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Ya? Fíjense que cuando vamos a Génesis 1, los versículos 6 y 8, aparecen términos como agua y cielos, que vuelven a aparecer, mis hermanos, en Génesis 8 y 2, sobre todo la palabra cielo. Pasamos a la fase tercera, ¿ya?, en cómo van decreciendo y disminuyendo las aguas, ¿ya?, en Génesis 8. Y la fase tercera, ¿ya?, van disminuyendo las aguas, vuelve a restablecerse esa frontera entre cielos y tierra, y la fase tercera, ¿ya?, en la disminución de las aguas en Génesis 8, nos sitúa en el tercer día de creación, ¿ya? Y en el tercer día de creación, mis hermanos, de la misma manera que Dios juntó las aguas y se descubrió la tierra seca, ¿ya?, fíjense que cuando vamos a Génesis 8, versículos 3 al 5, sucede lo mismo. Las aguas disminuyen y la tierra seca empieza a aparecer en etapas sucesivas. Fíjense, mis hermanos, en los versículos del 3 al 5 de Génesis 8. Dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. ¿Se dan cuenta que empieza a aparecer ahora, mis hermanos? Va decreciendo el agua y empieza a aparecer, ¿qué? Lo seco, la tierra seca, los montes. Eso es lo mismo que nos encontramos en el tercer día de creación, cuando vamos a Génesis 1 y el versículo 9. Fíjense, dijo también Dios, júntense las aguas, ¿ya?, se reúnen las aguas, como en el diluvio, que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase, ¿el qué? Lo seco. Fíjense que esto sucede en la tercera fase, en Génesis 8. Nos sitúa en ese tercer día. Se juntaron las aguas y poco a poco se descubre lo seco, la cima de los montes. ¿Se dan cuenta? Pero siguen decreciendo las aguas, mis hermanos. Y llegamos a la fase 4, que eso nos sitúa en el quinto día de creación, cuando seguimos el patrón de la creación, mis hermanos, de Génesis 1. Fíjense, el cielo de nuevo, ¿ya?, es lugar para las aves, ¿ya?, de la manera que Dios lo estableció en Génesis 1. Fíjense, en Génesis 1, ya del 20 al 23, que es el quinto día de creación, mis hermanos, nos damos cuenta de que se crean las aves para que gobiernen en cierta manera o pueblen
lo que son los cielos. ¿Ya? Fíjense en Génesis 1, los versículos del 20 en adelante. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Bien? ¿Qué sucede, mis hermanos, entonces en Génesis 8, los versículos del 6 al 12? Bueno, pues que Noé empieza a enviar aves que vuelen por el cielo. El cuervo, la paloma, ¿eh? Fíjense a partir de Génesis 8, versículo 6. ¿eh? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. ¿eh? Después, fíjense en el versículo 8, envió también de sí una paloma, ¿eh? para ver si las aguas de la tierra habían descendido. Versículo 9, y no halló la paloma donde sentar la planta del pie y se volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola le hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió, etcétera, etcétera, hasta que al final la paloma ya no vuelve más. ¿Por qué? Porque encontró sitio donde ponerse. ¿ya? Por tanto, fijaros que a medida que las aguas van decreciendo, nos sitúa básicamente la fase 4 en el 5º día de creación. Dios creó las aves para la expansión, ¿ya? sobre la tierra, y Noé hace lo mismo, envía cuervos, palomas sobre la expansión hasta que la paloma encuentra lugar sobre la tierra. Y fíjense que la fase 5ª, mis hermanos, nos lleva al 6º día de creación cuando seguimos el patrón de la creación en Génesis. Las aguas siguen decreciendo, hay separación ahora entre el cielo y la tierra, lo seco empieza a descubrirse, las aves son mandadas sobre la expansión y sobre la tierra. Y ahora, mis hermanos, ¿qué sucede? Que en el 6º día, las criaturas vivientes del cielo y de la tierra son llamadas, ¿de qué manera, mis hermanos? Son llamadas fuera del arca. Son llamadas fuera del arca, como nos encontramos, mis hermanos, en Génesis 1, 24 y 25. Dios creó los seres vivientes sobre la tierra. Fíjense los versículos 24 y 25 de Génesis 1. ¿no? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Mis hermanos, es como en esta creación, mis hermanos, los seres vivientes invaden, déjenme decirlo así entre comillas, invaden todo lo que es la creación y todo lo que es la tierra. Pues bien, cuando vamos a la fase 5ª de cómo van decreciendo las aguas, nos encontramos que en Génesis 8, del 17 al 19, los animales del arca, mis hermanos, salen e invaden toda esa creación. Fíjense en Génesis 8, 17 y 19. Ya hay lenguaje que se relaciona con Génesis 1. Palabras como criaturas, aves, animales, criaturas que se arrastran sobre la tierra. Es lenguaje que se repite. Fíjense en Génesis 8 del 17 al 19. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todos los reptiles y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Se cuenta como el lenguaje es muy parecido a ese 6º día de creación. Aves, animales sobre la tierra, todo lo que se arrastra, poblaron la tierra y lo mismo sucede aquí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo Génesis 8 sigue el patrón de la creación de Génesis 1? Por tanto, es como si Dios nos mostrase que está haciendo una nueva creación. Es decir, Dios está manteniendo ese pacto que estableció con la creación en Génesis 1 y 2, y es como después del pecado, pues bueno, volvamos a empezar de nuevo, ¿ya? O casi de nuevo, lo veremos. Las aguas cubren la faz de la tierra y nuevamente todo vuelve a empezar como una nueva creación. El nuevo ideal escatológico de la creación aparece aquí. Hasta la fase 6ª, mis hermanos, que entonces viene la reaparición de la unidad familiar, mis hermanos. Y lo hemos leído. En Génesis 1, del 26 al 28, se creó al hombre a imagen y semejanza, y ahora fíjense que hemos leído que Noé y su familia sale. Y la fase 7, mis hermanos, fíjense
que Dios hace algo en el capítulo 9. Dios da la bendición que Dios dio a Adán y a Eva, ahora se la da a Noé y a su familia. Fíjense en el capítulo 9 de Génesis, mis hermanos. Bendijo Dios a Noé y a su familia y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Fíjense la bendición dada al ser humano creado. Los creó Dios, varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora es dada ¿a quién? Ahora es dada a Noé y a su familia. Por tanto, Noé y su familia son presentados como ¿qué? Son presentados, mis hermanos, sobre todo Noé, como un nuevo Adán, que pasa a tomar parte de una nueva creación después de esas aguas del diluvio, y que debía con la bendición de Dios fructificar y multiplicar él y su familia para llenar precisamente la tierra de ese ideal del reino del Creador. ¿No? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede, mis hermanos, que ese nuevo Adán, que es ese Noé, también falló. Falló al igual que falló el primer Adán. Y fíjense, tienen una tabla, mis hermanos, en sus notas, que es una comparación de Adán y una comparación de Noé como el primer Adán. Y fíjense lo curioso, mis hermanos. Fíjense los paralelos entre Noé y Adán. La comisión dada por Dios de multiplicad y fructificados, dada al ser humano, es dada nuevamente, como hemos visto aquí en Génesis 9, a Noé y a su familia. Pero ¿qué sucede? Adán peca, mis hermanos, en el jardín del Edén. ¿Qué sucede con Noé? Noé peca en otro jardín, pero en un jardín de una viña que él plantó. Adán, mis hermanos, pecó comiendo del fruto del árbol prohibido. Noé, mis hermanos, comió del fruto de la viña y el hombre cogió una cogorza de cuidado, mis hermanos. ¿No? Fíjense que Adán se avergonzó de su desnudez. Noé se encontró vergonzosamente desnudo delante de sus hijos. La desnudez de Adán es cubierta por Dios, la desnudez de Noé es cubierta por sus hijos. El pecado de Adán trajo maldición sobre lo que es en cierta manera la simiente. El pecado de Noé trajo maldición también sobre su simiente, en concreto sobre su nieto. Fíjense en Génesis 9, 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Es decir, Noé maldice a su nieto Canaán, y esto ya es indicación de que cuando lleguemos a Canaán, los cananeos no van a tener muy buena pinta, ¿ya? Lo que son los cananeos, ¿ya? En la historia de la salvación en ese sentido. Pero ¿se dan cuenta, mis hermanos? Hay un paralelo entre Adán y Noé como nuevo Adán, pero como nuevo Adán también falló. Por eso se va a requerir, mis hermanos, un último y postrer Adán que no falle y traiga cumplimiento de ese ideal de la creación que evidentemente será Cristo. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo lo que vemos, mis hermanos, es que aquí Dios mantiene el pacto que estableció con la creación en Génesis 1 y en Génesis 2. Y lo mantiene ahora, mis hermanos, como empezando nuevamente, como una nueva creación, aguas que lo cubren todo, una nueva creación que vuelve a aparecer, un nuevo Adán, mis hermanos, pero nuevamente va a haber una caída y la Biblia sigue diciéndonos que esperamos todavía al último que tiene que venir. Con esto, déjenme que termine, mis hermanos, lo que es esta clase, mirando entonces las estipulaciones del pacto que Dios establece con Noé y con la creación. Porque aun y cuando Dios mantiene el pacto que estableció con Adán y con la creación, las estipulaciones no son las mismas, ¿ya? Hay diferencias. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista, mis hermanos, de que nos situamos después de Génesis 3. Y por lo tanto, aunque Dios mantiene el pacto que hizo con la creación, ahora estamos después de Génesis 3, por lo tanto las estipulaciones tienen que ser distintas, adaptadas, déjenme decirlo así, al nuevo ambiente o situación en la cual se encuentra la creación, que es caída y hundida en pecado hasta que llegue el último Adán,
que va a ser Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que las estipulaciones en cierta manera son distintas. Fíjense cuando vamos a Génesis 9, y en el versículo 2, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave, el temor y el miedo. Esto nos dicho en Génesis 1. Fructificad, multiplicaos, señoread y gobernad, pero no hay la idea de temor sobre todo animal. ¿Ah? Después fíjense en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como todas legumbres y plantas verdes os las he dado. ¿Ah? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando una estipulación distinta es que aquí Dios le da para mantenimiento todos los animales, aparte de las legumbres y las verduritas. Así que puede ser, mis hermanos, que en el jardín del Edén se comiese legumbres, se comiese verduras solamente. Eso es una pregunta que muchas veces me hacen y me dicen, bueno, si en el jardín del Edén se comía legumbres solamente y los nuevos cielos y nueva tierra va a ser el cumplimiento de ese ideal, ¿quiere decir que ahí comeremos solamente verduras? La verdad es que no lo sé, mis hermanos. Pero mi respuesta aquí es, aprovechen de comer tantas barbacoas como puedan en caso de que en los nuevos cielos y nueva tierra, mis hermanos, comamos verduras. ¿Ya? Pero fíjense que aquí las estipulaciones son distintas. Sigue manteniéndose la idea del hombre creado a imagen de Dios. Ha quedado afectado, la idea de hijo, rey, sacerdote se ha perdido, se recuperará en Cristo, pero la identidad y el valor del ser humano sigue estando presente en una creación caída. El ser humano tiene valor por su identidad, por ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Cuando hay ciertas estipulaciones, ¿por qué? Que cambian porque el ser humano ya vive en una creación caída. Por tanto, esas estipulaciones, aunque se mantenga ese pacto, deben cambiar. Y fíjense que es claro, mis hermanos, que el pacto es con Noé y con toda la creación. ¿Eh? Fíjense en ese capítulo 9, fíjense cómo se repite las partes que entran en pacto aquí. Fíjense en el capítulo 9, los versículos del 9 al 10. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Fíjense el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 15, 16, 17, otra vez vuelven a mencionar de que el pacto es con Dios y Noé y toda la tierra, todo animal. Por lo tanto, fíjense que mantiene nuevamente ese pacto con toda la creación. Y hay básicamente una promesa y una señal. Acuérdense que en la clase pasada hablamos de que el pacto muchas veces es cerrado con un juramento que puede tener o ser verbal o tener algún tipo de señal concreta. Aquí evidentemente la promesa de Dios es que no destruirá nuevamente la tierra con un diluvio. Y la señal básicamente que Dios establece es en el versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Eso es lo que Dios se compromete. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Esa palabra arco, mis hermanos, literalmente es la palabra de un arco de guerra. De un arco que básicamente se ponían las flechas y era un arco de guerra, mis hermanos. Lo sorprendente aquí es que un arco de guerra ahora es utilizado por Dios como un arco de gracia. Y es como si Dios dijese, estableciendo mi arco, ¿ya? Básicamente ese arco de guerra se ha bajado para que Dios se comprometa, dice, me comprometo a mantener mi pacto con la creación y a no volver a destruir cada generación con un diluvio, me comprometo a mantenerlo por pura gracia soberana hasta que la simiente de la mujer llegue y cumpla esta historia de la salvación.
Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el pacto que Dios mantiene con Noé en la creación es fundamental en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque gracias a ese pacto con Noé y la creación, que mantiene el pacto en Génesis 1 y 2, Dios no pasó página. Dios no decidió borrar con todo, sino que Dios se comprometió con su arco en las nubes a mantener esa historia y a seguir con el progreso de su salvación en la historia hasta la llegada del postrer Adán, de la simiente de la mujer, del Hijo, del Rey y sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias, mis hermanos, a ese pacto. Así que cuando vemos, mis hermanos, el arco de Dios en las nubes y que las estaciones siguen su curso con primavera, verano, otoño y invierno, podemos estar seguros que Dios sigue siendo fiel a ese pacto, manteniéndolo, mis hermanos, hasta que nuestro Señor Jesucristo llegue triunfante para consumar su reino. A partir de aquí, Dios seguirá con esta historia y escogerá un hombre para empezar una nueva etapa en la historia de la salvación, que va a ser Abraham. Y ese será el siguiente pacto que veremos en la historia de la salvación, que va a ser el pacto con Abraham, que va a coger básicamente Génesis 12, 15 y 17, y algo del 22 mencionaremos. Pero eso será para la siguiente clase. Mis hermanos, el Señor les bendiga muchísimo y espero que sea por su gracia de provecho y edificación estas clases para nuestra vida.